Buenas noches, América. Hoy hace 50 años que un mensaje viajó por primera vez de un computador a otro a través de una línea telefónica. Era el año 1969. Dos laboratorios de California estaban conectados por un cable y el envío desde uno llegó bien al otro. Nacía ARPANET, la abuela de Internet. Pasaría casi una década para que ARPANET se conectara por primera vez con otras dos redes parecidas, creando una red que hoy nos tiene a todos hiperconectados y que ha acelerado nuestras vidas. Ese invento, que ni los propios creadores pensaron que podría transformar, como lo ha hecho, todo el planeta, es seguramente el avance tecnológico de más trascendencia en la historia de la humanidad, tal vez seguramente con la rueda. Internet ha mejorado nuestras vidas y también las ha complicado. Hoy, gracias a Internet, tenemos acceso a información de manera casi instantánea e ilimitada. Nos acercamos al mundo y al espacio a través de una pantalla. Accedemos sin restricciones a contenidos que antes eran solo para unos privilegiados. Internet ha universalizado el aprendizaje y ha mejorado nuestro conocimiento, pero todos estos beneficios han venido también acompañados de problemas de privacidad, de contenidos falsos que intentan manipularnos y que hacen a la vez más fuertes y más débiles nuestras democracias. Su constante presencia en nuestras vidas afecta nuestra comunicación personal, acercándonos a los que están lejos, pero paradójicamente alejándonos de los que tenemos al lado, de los que están cerca. Como toda herramienta o tecnología, el beneficio de sus bondades y el control de sus maldades son asumibles siempre que seamos nosotros quienes marquemos hasta dónde los queremos en nuestras vidas. Internet solo tiene 5 décadas y la historia de la humanidad miles de años. En 5 décadas tenemos ejemplos suficientes para poner coto a algo que en sí es bueno, pero que sin el debido control y la prevención adecuada deja de serlo. Y los únicos que podemos ponerle coto somos cada uno de nosotros. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos la política migratoria de Estados Unidos hacia Centroamérica y la extensión del TPS para salvadoreños. Pese a nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera, las marchas en Chile continúan. España se prepara para una nueva carrera electoral. ¿Qué esperar? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La democracia en Estados Unidos tiene sus bondades, tiene más bondades que flaquezas, aunque también las tenga, pero hay una de ellas que siempre nos maravilla, y es que uno puede pedir datos a la administración y a veces no se los dan, pero cuando hay procesos judiciales y la justicia en este país funciona mejor que en otras latitudes, entonces la administración sí responde. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, saben de toda esa polémica de separación de niños de sus familias cuando llegan a la frontera. Bueno, hoy sabemos, gracias a una denuncia que puso una organización de derechos civiles, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, a la administración, que ha obligado a esta administración a revelar nuevos datos que desgraciadamente aumentan y hacen más transparente, trágicamente más transparente, el número de menores separados de sus familias. Hasta ahora la cifra era menor de 5.000, esos niños separados, pero hoy sabemos que desde julio de 2017 el número de menores asciende a más de 5.400. ¿Y esa cifra por qué ha aumentado de manera significativa? Porque en una demanda que ha presentado esta Unión de Libertades Civiles se ha revelado que entre julio de 2017 y junio de 2018 fueron separados 1.556 menores más de los que conocíamos. 1.556 menores más de los que conocíamos. Para que vean el dato de la tragedia, según esta organización, de esos menores separados que han engrosado los que ya estaban sufriendo esas consecuencias de esa política, 207 eran menores de 5 años. Menores de 5 años quiere decir que había 5 que tenían solo meses,
que eran bebés que los separaron de sus madres, 26 que tenían 1 año, 40 que tenían 2 años o menos, 76 3 años y 60 tenían 4 años, todos ellos menores de 5 años. ¿Se imaginan ser separados por Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, después de la India? Ser separados de sus familias cuando uno tiene meses porque piden asilo en Estados Unidos. Estos datos demuestran esa dureza de esa política migratoria del presidente Donald Trump. Y esto pasa en Estados Unidos. En España la atención está puesta en las elecciones que se tienen que producir el próximo 10 de noviembre, las cuartas en 4 años. Los españoles vuelven a las urnas intentando solucionar el problema que los políticos no son capaces de hacer, que es ponerse de acuerdo. Hoy se ha conocido la macroencuesta, la encuesta más grande que se hace en España, que la realiza una entidad pública, el Centro de Estudios Sociológicos, el CIS, por su acrónimo. Los datos, ese es un gráfico del diario El País. Abajo tienen los resultados de las últimas elecciones del pasado 28 de abril, cómo quedó el Parlamento, que tiene 350 escaños y para conseguir mayoría absoluta se necesitan 176. Y la línea de arriba es lo que dice esa macroencuesta. Grosso modo, titulares, el Partido Socialista sería el gran beneficiado de esta cuarta convocatoria electoral, junto con el Partido Popular. Ambos aumentan. ¿Quién pierde? Fundamentalmente Ciudadanos. También pierde Vox, el partido de ultraderecha, de nueva aparición en España, o de reciente aparición en España, y también cae Podemos, lo cual deja una situación de nuevo de incertidumbre a pesar de que hay ganadores y perdedores. ¿Por qué? Porque no vuelven a sumar las mayorías necesarias. Sí consolida a Pedro Sánchez, pero vuelve a tener una situación de que necesita pactar. Y los pactos habrá que ver cómo los consigue. Saludamos a Pablo Pardo. Pablo es periodista español, corresponsal en Washington del diario El Mundo. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué sube ahora el Partido Socialista? Hola, buenas noches. Bueno, el CIS no explica por qué sube el Partido Socialista. Lo que sí que parece que debería jugar un papel es la gestión de la crisis en Cataluña que ha hecho el Partido Socialista. Parece que ha sido mucho más eficaz que la que hizo el Partido Popular hace ahora 2 años, con menos presencia policial, más coordinación entre la policía de España y la policía regional catalana. Y parece que esto ha jugado un papel importante a la hora de ayudar al Partido Socialista, que es algo que otros sondeos afirman exactamente lo contrario, que la crisis catalana ha tenido un impacto negativo en el Partido Socialista y en sus expectativas de voto. A pesar de ese buen resultado en esta macroencuesta sociológica, es evidente que el Partido Socialista y Pedro Sánchez necesitan acuerdos. ¿Qué acuerdos son los más lógicos o más plausibles? Fundamentalmente hay 2 pactos y los 2 favorecen claramente a los socialistas. Uno sería del Partido Socialista y de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido, digamos, de centro-derecha. Y otro sería de los socialistas con Podemos, que es un partido situado a la izquierda del PSOE. En ambos casos parece que los socialistas llevarían, digamos, un poco la batuta. Serían ellos los que pudieran mandar, dado que habrían subido en votos y en escaños, en asientos en el Parlamento, mientras que Podemos habría bajado un poco y Ciudadanos se habría estrellado en comparación con las últimas elecciones de la primavera pasada. Con lo cual, digamos, esta sería la única combinación posible, que además tendría un aspecto positivo para los socialistas, es que no necesitarían el apoyo adicional, digamos, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. En cualquier caso sería un poco extraño, porque no suma, ver al PSOE haciendo un pacto con Ciudadanos y con Podemos al mismo tiempo, porque son la antítesis el uno del otro. ¿Cree usted que, a pesar de lo que ya escuchamos de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, de decir que nunca pactaría con el PSOE, que ahora los electores entendiesen que ese pacto es posible?
Efectivamente, no hay mayoría absoluta. La época de las mayorías absolutas en España yo creo que se ha terminado y que no va a volver. Pero en principio sí que debería haber margen para un acuerdo. Es decir, sobre todo con Ciudadanos, porque Ciudadanos se ha suicidado políticamente, por así decirlo. Su líder, Albert Rivera, va a salir muy debilitado de estas elecciones y esto ya no depende del análisis de este instituto, del CIS, sino que todas las encuestas coinciden en que Ciudadanos literalmente se estrella y se estrella fundamentalmente por no haber querido negociar con el PSOE desde una posición de fortaleza tras las últimas elecciones. Con lo cual, posiblemente Ciudadanos tendría que aceptar ir con el PSOE o, si no, incluso arriesgarse o a desaparecer como partido o a que Albert Rivera, que es el fundador y el hombre que se identifica con el partido, que el hombre que la opinión pública española ve como Ciudadanos, deje Ciudadanos porque habrá una rebelión interna. Por el lado de la izquierda, Podemos siempre ha querido formar gobierno con los socialistas, aunque han sido los socialistas los que no han querido formar gobierno con Podemos. Pero es posible que ahora incluso los socialistas no necesiten Podemos, sino que se vayan con Ciudadanos. Es el análisis de Pablo Pardo, periodista corresponsal en Washington del periódico español El Mundo. Pablo, gracias, muy buenas noches. Y terminamos con nuestra lectura recomendada, una lectura que hoy nos vuelve a acercar a la realidad chilena. Un artículo de BBC Mundo, en español, lleva por título Protestas en Chile, las grietas del modelo económico chileno que las manifestaciones dejaron al descubierto. Y hace un repaso histórico desde el gobierno de Salvador Allende, el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, y cómo, en el pasar de los años, bajo dictadura, se apostó por un modelo neoliberal. Los datos macroeconómicos funcionaban, daban buenos resultados, y datos como estos, en el año 2000, el 30% de los chilenos vivía con $5 al día. Para el 2017, ese 30% se había transformado al 6,5%. Un descenso en la pobreza que venía a intentar demostrar que la apuesta neoliberal era una apuesta segura, que garantizaba la creación de riqueza y de oportunidades para todos. Pero ese modelo hoy se ha resquebrajado, y es que no todo lo que brillaba era oro. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 1% más adinerado del país acumuló en 2017 el 26,5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. El 50% de la población activa percibe un salario de $550 al mes, según la encuesta suplementaria de ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, mientras que el sueldo mínimo actual es de $414. Esto, si se compara con otros países de América Latina, podría no parecer poco dinero, pero con los precios de Chile, los expertos subrayan que es difícil llegar a fin de mes. El artículo de BBC Mundo que explica por qué los chilenos han salido a las calles para decir que ese modelo que había sorprendido al mundo no era tal, no funcionaba y no les ofrecía esas oportunidades que muchos decían que tenían cuando en realidad no las tenían. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Superciclo electoral es lo que hemos venido describiendo de lo que ha pasado en América Latina en el último año y medio. Un tiempo en el que varias naciones de nuestro continente han ido a elecciones. Estas elecciones, en esta recta final de este superciclo electoral, que así lo han denominado los expertos, se está cerrando, nos dejan ya resultados en Argentina, en Bolivia y también en Uruguay. Además de una situación de inestabilidad en Chile que genera muchas preguntas sobre el futuro político del actual gobierno. Daniel Zobato es director regional de IDEA Internacional y, como siempre, nos gusta consultarle cada 15 días. Daniel, muy buenas noches en Santiago de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches, querido Gustavo. Gracias nuevamente por esta invitación. Estuviste hasta, creo, esta misma mañana en Santiago en Buenos Aires, quiero decir, siguiendo esa jornada electoral, una jornada electoral que ha abierto de nuevo las puertas de la Casa Rosada al peronismo. Alberto Fernández se reunió en las últimas horas con Mauricio Macri y Macri le ha ofrecido una transición ordenada
para devolverle el gobierno al peronismo. ¿Qué lecciones sacamos de esas elecciones que se produjeron y que dieron en primera vuelta esa contundente victoria del peronismo, de Alberto Fernández, o también se puede leer así una derrota, aunque dulce, pero al fin y al cabo derrota, de Mauricio Macri? Gustavo, lo que ha pasado en Argentina es un triunfo claro en primera vuelta del candidato de oposición, Alberto Fernández, que lleva en el binomio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. Ha sacado el 48% de los votos frente al presidente Macri, que buscaba su reelección y logró una muy buena elección, hizo una muy buena elección, consiguió el 40% de los votos. Así que si le tuviéramos que poner un título a esta elección, diríamos triunfo claro de Alberto Fernández, pero no tan contundente como se esperaba, y una derrota aceptable para Macri, que se queda potencialmente como líder de la oposición, con lo cual se configura un nuevo escenario político en la Argentina, donde está marcado, por un lado, por el retorno del peronismo y de un sector del kirchnerismo a la Casa Rosada, pero en un marco de equilibrio, porque el gobierno, que ahora se va a convertir en oposición, ha hecho una muy buena elección y por lo tanto esto ha quedado marcado y definido en lo que hemos visto en la reunión, en el desayuno inédito en la historia política argentina que protagonizaron ayer el presidente Macri y el presidente electo Alberto Fernández para comenzar a liderar un proceso de transición que trae certidumbre en un contexto de profunda crisis económica como vive la Argentina. ¿Qué poder va a tener ahora Cambiemos y Macri con su rol de oposición? Mira, queda muy bien posicionado Macri. Macri había quedado prácticamente al borde del knockout en las PASO, lo que nosotros en Argentina llamamos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque Alberto Fernández le había sacado 17 puntos de ventaja. Esta vez, este domingo, le sacó 8 puntos de ventaja, pero Macri ha logrado un muy buen caudal de votos, como te decía, 40%, queda él muy bien posicionado y a su vez tiene una muy buena presencia en ambas cámaras del Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Así que yo creo que es una muy buena noticia para la Argentina que en lugar de repetir el riesgo de una presidencia hegemónica como en algún momento ejerció Cristina Fernández de Kirchner, hoy haya un sistema político más equilibrado entre dos grandes coaliciones. Una de centro-izquierda, liderada obviamente por Alberto Fernández y por el peronismo y el kirchnerismo, y otra de centro-derecha, liderada por Macri, por el PRO, por los radicales y por otros sectores antiperonistas. Qué interesante estas definiciones que usabas de centro-izquierda, centro-derecha. En los últimos días he escuchado en medios de comunicación hablar de Alberto Fernández como la izquierda. Tú la describes como centro-izquierda. ¿Qué es más preciso? Yo creo que es más preciso hablar de un centro-izquierda. La izquierda en Argentina obviamente está protagonizada por otras fuerzas políticas que no tuvieron un muy buen resultado electoral en las elecciones del pasado domingo. Muy bien. Vamos entonces a Chile. Volaste de Buenos Aires a Santiago y te encuentras con un país, no sé si la palabra sería, o la expresión popular que usaríamos en mi tierra, patas arriba. Protestas en las calles, un gobierno, el de Piñera, que tiene que pedir disculpas, decir que ha escuchado, aceptar con humildad el pedido de la gente en las calles y una reforma profunda del gobierno para atender esos retos sociales que vienen derivados de grandes desigualdades. ¿El futuro del gobierno de Piñera está garantizado o las protestas, por mucho cambio que haga, lo tienen en jaque? Esta es una crisis en desarrollo que vive Chile, Gustavo. Por un lado, el presidente Piñera intentó en las primeras 48, 72 horas restablecer el orden público la semana pasada, puso a carabineros en la calle, no fue suficiente. Luego puso al ejército, declaró un toque de queda. Por el otro lado hizo ciertas promesas de congelar ciertas tarifas de los sectores públicos, de congelar la tarifa del metro, de la electricidad, de hacer ciertos aumentos
en materia de salario mínimo, etcétera, que no fueron suficientes, lo cual forzó al gobierno del presidente Piñera ayer a hacer un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete bastante profundo porque reemplazó el corazón del gobierno, sacó al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, a la ministra de Transporte, y a su vez levantó el toque de queda y a su vez está haciendo una serie de propuestas nuevas con el objetivo de ver si se puede traer calma y tranquilidad a esta situación muy convulsa. Yo creo que no va a ser suficiente. Por un lado, tenemos a un presidente Piñera muy debilitado. Por el otro lado, es un presidente que no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Por el otro lado, hoy y mañana van a haber mega manifestaciones a la luz de la convocatoria de un gran paro nacional. Diversos sectores le están pidiendo nuevas medidas y nuevas concesiones, por lo tanto lo que ha prometido hasta ahora no es suficiente, y a su vez hay un sector de la oposición pidiendo una renuncia, o sea, lo que aquí se llama una denuncia constitucional, en virtud de la cual se buscaría, si prospera, ponerle fin al mandato constitucional del presidente Piñera. Así que la situación es muy compleja, Gustavo. Vamos por partes. Si se produjese esa renuncia constitucional, el sistema político chileno prevé un sustituto dentro de las estructuras de gobierno actuales, ¿o se iría a elecciones? No, bueno, en principio hay todo un protocolo desde el punto de vista de la Constitución de quién debería sustituir al presidente en caso de que éste tuviese que renunciar o se lo destituyera o entrara en una situación de acefalía. Pero acá el problema no es darle seguimiento a lo que establece la Constitución. Si se llegase a dar una medida extrema como esta, que yo todavía creo que no están dadas las condiciones, pero en el supuesto hipotético que se llegara a dar una situación extrema como esta, yo creo que la solución que muchos buscarían sería la de hacer una nueva elección precisamente para oxigenar a la grave crisis que está atravesando el país. Pero, como te digo, creo que tenemos que ser muy prudentes. Esto es una petición en desarrollo. Hay muchos sectores políticos, incluso de oposición, que están claramente en contra por la inestabilidad que esto podría generar a futuro. Lo que sí me parece muy importante es que el presidente Piñera necesita con urgencia estabilizar la situación, no solamente desde el punto de vista interno, Gustavo, sino tiene que tomar en cuenta que en noviembre, aquí está, a unas semanas, está convocada la conferencia de la PEC, en la que vendría Xi, en la que vendría supuestamente Trump y muchísimos otros mandatarios. Y en diciembre estaría la conferencia de la COP25, la gran conferencia sobre medio ambiente. Así que tampoco tiene el gobierno demasiado tiempo para, si no logra estabilizar prontamente la situación, creo de que estas dos megaconferencias, que eran de enorme importancia y que siguen siendo de enorme importancia en el posicionamiento internacional de Chile, podrían verse arriesgadas en su realización. Esperemos que no. Te pido brevedad en esta respuesta que te formulo en esta pregunta. ¿Cuánto hay de reclamación de cambios socioeconómicos por parte de la sociedad chilena al gobierno, y cuánto hay de ideología influida por elementos externos que lo que buscan simplemente es derrocar a un gobierno de centro-derecha? Lo estructural, Gustavo, es un tema de demandas sociales que en mi opinión son muy justas para reducir la desigualdad y para mejorar la calidad de vida de los grandes sectores de clase media, clase media pobre, y de los sectores que todavía siguen viviendo en pobreza, que representan casi el 8%. Que hay algunos manos de afuera tratando de beneficiarse de esta situación de inestabilidad y que tratan de arrojar gasolina al fuego, no tengo pruebas, pero yo creo de que sí lo está viendo, es decir, tratando de aprovechar esta situación para precisamente generar un mayor nivel de inestabilidad. Terceras elecciones que se han producido recientemente en América Latina. Uruguay dan una segunda vuelta. Los datos muestran que el partido Frente Amplio, que salió ganador, se va a tener que enfrentar a la calle Pou, el partido de centro derecha.
Es decir, unas elecciones en las que el centro-izquierda y el centro-derecha se van a medir, y parece que, a pesar de la victoria en la primera vuelta del centro-izquierda, del partido gobernante, la suma de toda la oposición a favor del candidato que ha pasado a esta segunda vuelta, Lacalle Pou, daría la victoria según las encuestas. Ya habría un cambio de gobierno en Uruguay. ¿Cuál es tu análisis? Rápidamente, Uruguay, un país muy ordenado, claramente la democracia de mejor calidad de toda la región, estable, con instituciones, con gran compromiso democrático de su sociedad y de su ciudadanía, 89% de participación electoral, sigue siendo el país con los niveles más altos de participación electoral, con unos resultados que anticipábamos. El Frente Amplio ya lleva 3 periodos de gobierno, lleva 15 años. Empezó Tabaré Vázquez, siguió luego Pepe Mujica y ahora está Tabaré Vázquez. Por lo tanto, hizo una buena elección, sacó 38 puntos y algo, casi no llegó al 40%, pero muy cerquita, le llevó 10 puntos de ventaja a Luis Lacalle Pou, pero claramente es un triunfo que demuestra el desgaste muy importante que viene sufriendo el Frente Amplio. Número 1, no pudo ganar en primera vuelta, va a una segunda vuelta, como tú bien señalas, muy compleja, porque esa segunda vuelta va a tener que disputarla con el candidato del Partido Blanco, Luis Lacalle Pou, pero este candidato del Partido Blanco ya ha recibido el apoyo tanto del candidato del Partido Colorado, que quedó en tercer lugar con 12%, Ernesto Talvi, como el candidato de la fuerza política que se llama Cabildo Abierto, que sacó un 10%, que es el ex general Guido Manamini Ríos. Y por lo tanto, todo pareciera indicar, desde el punto de vista presidencial, segunda vuelta que va a tener lugar el 24 de noviembre, de que el Frente Amplio tiene altas probabilidades de perder esa segunda vuelta. No está todavía nada definido, los escenarios están abiertos, pero ahí tenemos una situación donde se podría dar una segunda alternancia. A diferencia de Argentina, que el domingo giró del centro derecha al centro izquierda, si se diera la victoria del candidato del Partido Blanco, Uruguay estaría girando del centro izquierda después de 15 años al centro derecha, y con otra particularidad, con un Congreso muy fragmentado. Este va a ser el Congreso más fragmentado que va a tener el Uruguay, y en el cual el Frente Amplio, a diferencia de años anteriores, si es que ganara, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, y si gana Luis Lacalle Pou tampoco va a tener mayoría y va a estar obligado a tener que negociar con las otras fuerzas políticas para tener gobernabilidad. Es lo que tiene la democracia. Último punto que quiero conversar contigo, Daniel, el tema de Bolivia. El 20 de octubre hubo elecciones. Un conteo en plena jornada electoral daba un escenario muy plausible de ir a la segunda vuelta, como en el caso de Uruguay, en el que el gobierno se tendría que enfrentar al líder de la oposición, del partido que le disputaría a Evo Morales, el de Carlos Mesa, esa presidencia. Pero se suspendió el anuncio del conteo de votos, y cuando se restableció oficialmente el escenario cambió y Evo Morales, dice el Tribunal Electoral, ganó las elecciones en primera vuelta. Hay cuestionamientos sobre manipulación de votos. El gobierno dice que no, que ha ganado las elecciones y que el siguiente periodo es para Evo Morales. ¿Es posible pensar, como está pidiendo la comunidad internacional y particularmente la OEA, que se produzca, a pesar de todo lo que hemos visto, una segunda vuelta por esa presión internacional? Eso es lo que precisamente se está batallando, se está luchando en este momento en las calles de Bolivia. Las elecciones del 20 de octubre arrojaron un resultado en el cual ni la mayoría de los observadores internacionales que estuvieron ahí, particularmente la OEA, ni la oposición estuvo conforme. Los resultados del Tribunal Supremo Electoral, que están bajo la influencia del presidente Morales, dijeron de que Morales había ganado por muy poquitos votos en primera vuelta. Los observadores de la OEA han dicho que el proceso ha estado viciado de un sinnúmero de irregularidades, y por lo tanto lo que aconsejan es que haya una segunda vuelta para precisamente poder determinar con mayor certeza y credibilidad y legitimidad quién va a ser el próximo presidente en Bolivia. La Unión Europea apoya la propuesta de la OEA, y Naciones Unidas ha solicitado una auditoría con todas las garantías para despejar estas innumerables dudas que hay.
¿Qué está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es, desde la oposición, Carlos Mesa y toda la oposición, todo el frente que se ha creado para la defensa del voto y de la lucha contra el fraude, están gritando fraude y no están aceptando los resultados y están pidiendo que se vaya o a una segunda vuelta, o ahora hay un sector nuevo que está pidiendo que se repitan las elecciones. Por el lado del gobierno, el presidente Morales ha dicho, nosotros ganamos, yo me declaro ya vencedor de esta contienda electoral. El vicepresidente Linera, en cambio, está sugiriendo la posibilidad de que, si hay alguna duda, se haga una auditoría para despejar cualquier tipo de planteamiento que haya, pero una auditoría a esta altura, en mi opinión, ya no tendría mucho sentido. Y por el otro lado, Evo Morales está diciendo desde hace días que se viene un golpe de Estado en Bolivia y por lo tanto está llamando a su gente a salir a defender al gobierno que él encabeza. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un gran nivel de tensión que está creciendo rápidamente, un aumento de la violencia que estamos viendo se está espiralizando entre los partidarios de Evo y los partidarios de Mesa, si no se logra una salida negociada que yo veo en este momento muy difícil de alcanzar. La opinión de Daniel Zobato es el director regional, es un analista político excelente en nuestra opinión, de Idea Internacional. Gracias, Daniel, un gusto tenerte, un gusto escucharte como siempre. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenas noches. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la conversación, para la comprensión de las cuestiones de la actualidad. Hoy para hablar de inmigración, algo que ha caracterizado a esta administración, la de Donald Trump, particularmente en su relación con México, pero también con Centroamérica. Algunas cuestiones que están sobre la mesa en las cabeceras de los principales medios de comunicación, en lo que se refiere a esa política migratoria, que hoy vamos a comentar con quienes ya nos acompañan en este estudio, con Eric Olson, es experto en México y en Centroamérica, es analista político. Señor Olson, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. Gracias por volver a Cuestión de Poder. Y con Rubén Olmos, es analista y es estratega político mexicano. Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por volver a este espacio de análisis, de debate. Algunas cuestiones, decía, de la actualidad que nos llamaban la atención. La primera es esa interpretación, y ahí les voy a preguntar el detalle, que hacen los medios, en el que anuncian que esta administración, en contra de todo lo que ha anunciado respecto a los TPS, el TPS es ese vehículo que garantiza de manera temporal la protección a un ciudadano extranjero que vive en Estados Unidos y que forma parte de un grupo, el Temporary Protection Status, o estado de protección temporal, pero particularmente para los de El Salvador. ¿Por qué? Pues el gobierno les ha extendido un año en esos trámites que les permiten trabajar en Estados Unidos a la espera de solucionar el conflicto que hoy mantiene esta administración con el Congreso y dar una posible respuesta. ¿Hay algo más detrás de esta decisión de extender ese TPS? Bueno, yo empezaría diciendo aquí que yo creo que el presidente Bukele logró entender y leer muy bien a la Casa Blanca y su política migratoria, bien como tú decías, restrictiva, de encono hacia Centroamérica. ¿Y a qué me refiero con eso? El presidente Bukele ha estado viniendo a Washington de manera recurrente a reunirse con diferentes autoridades del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interna, y bueno, ha puesto sobre la mesa la oportunidad de empresas norteamericanas invertir en El Salvador, abrir El Salvador para poder invertir en un país que evidentemente requiere esta inversión para evitar la migración ilegal. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que el Departamento de Estado de la noche a la mañana, después de un último encuentro del presidente Bukele, cambia la alerta de viaje que se tiene hacia El Salvador, permitiendo a los ciudadanos norteamericanos viajar a El Salvador cuando los índices de delincuencia en El Salvador continúan altos. Es decir, yo sí siento que políticamente se está utilizando este tipo de acuerdos en beneficio de ciertas políticas y de ciertos acuerdos económicos que la Casa Blanca tiene con los países de Centroamérica, lo cual hasta cierto punto creo que es grave, es preocupante pensar que están utilizando este tipo de mecanismos como las alertas de viaje, y ahorita podemos platicar un poco más
lo de la parte migratoria, pero a beneficio del pueblo norteamericano, ¿no? Es decir, cuando no se está viendo lo que están sufriendo estas familias al cruzar la frontera de manera ilegal. Un año es casi extender esta decisión o llevarla a un periodo preelectoral. ¿Es una decisión acertada? Bueno, yo creo que el gobierno de Trump ha dicho que va a extender el permiso de trabajo por un año. Técnicamente ellos dijeron ayer que no extendían el TPS porque eso está entredicho en un tribunal federal y no se sabe si la decisión del tribunal va a terminar el programa. Lo que están diciendo es que vamos a extender 12 meses el permiso para que los salvadoreños, y creemos que son entre 250 y 265 mil salvadoreños afectados por esta decisión. Yo creo que sí tiene algo que ver con el calendario electoral, pero también deja de entredicho muchas cosas. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué no Honduras también, que tiene un número importante? ¿Y por qué ahora y no esperar el resultado de los tribunales, donde entonces, si se acaba el proyecto por orden judicial, podrían extender un año más, 18 meses? Así que hay ciertas dudas. Es buena noticia esta decisión para los 250,000 salvadoreños que estaban en esperas de si podían seguir trabajando o no en este país legalmente. Pero queda mucho por decidir en cuanto al TPS para El Salvador. Y también hay un debate que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses en el Congreso de los Estados Unidos, justamente también en el apoyo económico que se da a través de diferentes programas que se dan a Centroamérica. Y esta ayuda también ha sido, digamos que en un momento dado, evaluada dependiendo de lo que estos países estén haciendo para detener la migración ilegal. En ese sentido, la administración de Trump ha jugado mucho también con esos presupuestos a raíz de que estos países deciden convertirse en tercer país seguro. Digamos que los recursos empiezan a fluir nuevamente después de habérselos cortado. Entonces, insisto, creo que en el fondo también, insisto, hay un tema de carácter político de cara a un proceso electoral. Muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo. El gobierno de Trump ayer dijo específicamente, esto es esta decisión de extender por un año es por la colaboración efectiva del gobierno salvadoreño en detener la migración irregular. La firma del acuerdo del tercer país seguro, las medidas que han tomado. Ayer se firmó un acuerdo de permitir personal de CBP y de ICE ir a El Salvador y trabajar juntos con los salvadoreños en el combate a la migración irregular. Así que el presidente Bukele políticamente ha sido muy hábil, le ha abierto el espacio, las puertas al gobierno de Trump, y esto en cierto sentido es recompensa por eso. Hablando precisamente de cuestiones migratorias y de Centroamérica, en Guatemala hay un presidente, que es Jimmy Morales, que es un presidente saliente, pero que ha aceptado firmar con la administración estadounidense un acuerdo que convierte de facto a Guatemala en tercer país seguro. ¿Qué es un tercer país seguro? Es un país que está en medio de un proceso de migrantes que quieren entrar en Estados Unidos, pero que en vez de esperarse en Estados Unidos para que avance o no su solicitud de asilo, por razones humanitarias, por razones políticas, por las que sea, se esperan en este país. Esto sería Guatemala. El presidente Trump ha dicho que esto es una muy mala noticia para los coyotes, que son esas personas que trafican, que llevan a los migrantes a través de la frontera cobrando cuantiosas sumas de dinero y que son acusados de explotación y de tráfico humano. Y el gobierno de Guatemala, de Jimmy Morales, ha dicho que eso lo sitúa en una posición privilegiada en su relación con Estados Unidos, con quien tiene una relación comercial casi de dependencia. Bueno, mira, sí es verdad que lo sitúa de manera positiva con Estados Unidos, así como han hecho en El Salvador y como han hecho también en Honduras. Hay que reconocer eso. Esto es una de las prioridades del presidente Trump y ellos han concedido este acuerdo. No estoy tan de acuerdo que esto va a ser mala noticia para los coyotes, porque los coyotes se aprovechan de una situación de las leyes y donde ellos rebasan eso y esto crea nuevas barreras que
la gente desesperada que tiene familiar en Estados Unidos va a buscar el apoyo de los coyotes para evitar esto. No sé si tendrán éxito o no, pero es un buen negocio para los traficantes y los polleros cuando hay una nueva restricción en la migración y ellos pueden ofrecer el servicio ilegal de rebasarlo y pasarlos a Estados Unidos. Así que yo creo francamente que crea nuevos mercados ilícitos para los coyotes. Pero el presidente Trump no da puntadas sin hilo y me refiero a que cada vez que habla lo que hace es lanzarle un mensaje a su base que es tan fiel. Y ese es un mensaje que su base acoge de una manera muy positiva. Sí, sin lugar a duda, el mensaje político a los votantes republicanos es muy claro. Y no hay que olvidar que la palabra coyote, como muchos otros términos, los utilizó a lo largo de su campaña y fue muy exitoso y los usa en su narrativa diaria. Ahora, no hay que olvidar que el debate sobre el tercer país seguro en Guatemala internamente alcanzó niveles muy altos. Se habló en el Congreso, inclusive tengo entendido que hasta llegó a la Suprema Corte, hubo una decisión ahí de la Suprema Corte sobre este asunto. Lo que hay que ver hacia adelante es Jimmy Morales va de salida, el presidente electo Yamatei, que es un político que viene, es un político de ultraderecha, duro, ex jefe de las cárceles en Guatemala. ¿Es de ultraderecha o de centro derecha? Tengo entendido... No, es muy derecha. Muy de derecha. Lo digo porque cuando decimos el término ultraderecha, por ejemplo, en Francia hablamos de Marine Le Pen. Correcto. O en otros escenarios. Entonces, ahora reutilizar ese nombre para describir a Yamatei no sé si sería lo más preciso. Por eso les pregunto. Bueno, seamos claros. Yamatei nombró ayer a mucho de su gabinete de seguridad. La gran mayoría de ellos son militares y exmilitares de la vieja Guardia de Guatemala. Extrema derecha o derecha, me da igual. De esa visión vienen ellos y yo creo que él ha dejado muy claro en qué tendencia va. Ahora, como estaba por decir Rubén, creo, no está claro que Yamatei va a seguir en el acuerdo de tercer país. Ahora, yo creo que aquí un país que entra a este juego, a este acuerdo, a esta negociación, pues es obviamente México. México tiene con Guatemala una frontera muy, digamos que, muy abierta, en donde cruza millones y millones de personas de manera anual. Y México, evidentemente, pues ha tenido que jugar un rol, pues ahora sí que de ser el policía malo, de detener lo que viene de Centroamérica. El gran debate, y tengo entendido que el presidente electo se ha reunido ya en una o dos ocasiones con el presidente López Obrador y han hablado de cómo van a poder trabajar en esa frontera. Se habla también de planes del gobierno de México, de invertir a través de inversión tanto mexicana como estadounidense en Centroamérica, justamente para detener la migración ilegal, que es lo que está buscando López Obrador. Pero bueno, habrá que ver el posicionamiento del presidente electo Yamatei conforme se acerca su toma de posición en enero. Un último comentario, les pido de manera breve. Se ha conocido una actualización de los datos de niños separados de sus familias por parte de la administración de Estados Unidos, en un término genérico. Ha sido gracias a una causa que comenzó la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos y que ha obligado a la administración a actualizar esas cifras para el proceso judicial que se han acabado difundiendo. Son más de 1.500 niños, más de los que ya había. Para que tengan la cifra global, Estados Unidos ha separado a 5.400, mantiene separados a 5.400 menores de sus familiares, progenitores o personas más allegadas. Un comentario. Yo diría que las imágenes que hemos visto a lo largo de los últimos meses son desgarradoras, de ver a los niños separados de sus familias, literalmente en jaulas, en condiciones infrahumanas, no hay baños, no son las condiciones adecuadas para los menores de edad. Y bueno, es un tema que evidentemente ha hecho ruido, pero insisto, volviendo a lo que tú decías anteriormente, creo que es exactamente la narrativa y lo que Trump le quiere comunicar a su electorado, pero es un tema sumamente lamentable. Aunque hubieran puesto estos niños en hoteles de 5 estrellas, el hecho que separaron los niños de sus padres, de sus familiares, causa un tremendo trauma. Y esos niños van a vivir con eso por mucho tiempo. Y el hecho de que hay ya más de 1.500, más allá de lo que habíamos conocido,
yo creo que nos indica mucho la profundidad y realmente el desastre humanitario que ha sido esta política. Cuando uno ve estas cifras, se acuerda de aquel comentario que hacía el analista político que a veces nos acompaña en este programa, Juan González, que decía: Estados Unidos es mucho mejor que esto. Hasta aquí nuestro tiempo de análisis. Hoy lo hemos compartido con Eric Olson y con Rubén Olmos. Gracias a ambos por habernos acompañado. Un placer. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Cuestión de Poder. Y en las redes sociales hemos encontrado mensajes, muchos, sobre esa decisión de extender el TPS o la posibilidad de trabajar a más de 250.000 salvadoreños que se acogían a ese estatus de protección temporal en Estados Unidos. Esta administración les alarga un año y las redes sociales, los salvadoreños y muchos activistas tienen un año más para respirar tranquilos. Tiene razón, si lo vemos como un logro político, quizás es menor, pero si lo vemos como un logro familiar para cada familia con TPS, un año más es un gran logro. Esto los salvadoreños en Estados Unidos. En Argentina sigue el análisis sobre los resultados de las elecciones que van a devolver a Cristina Fernández de Kirchner al gobierno como vicepresidenta esta vez. El ABC ha puesto en las redes sociales un comentario que marca la proeza de Cristina. Argentina es el primer país del mundo que pasará al libro Guinness de los récords por tener una vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, con 13 procesamientos, 7 órdenes de detención, millones y millones de dólares y 2.200 causas. Así terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por habernos escogido. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana.